1808 no es solo la fecha de comienzo de la Guerra de la Independencia. Es también el arranque de un proceso ideológico, el liberalismo. Al mismo tiempo que se luchaba en los campos de batalla, aparecieron personas, escritos, instituciones y hechos relacionados con una nueva forma de entender la política y la sociedad. Alrededor de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 cuajó una ideología política y económica cuya pugna con el absolutismo y el carlismo fue el principal argumento de la historia de España en el siglo XIX. Asistimos a un singular protagonismo de los extremeños. La región adquirió notoriedad gracias a las aportaciones que en las Cortes de Cádiz, o fuera de ellas, realizaron toda una serie de personalidades extremeñas. Nuestros paisanos destacaron como diputados, ministros, presidentes del gobierno o de las Cortes. Su acción política y su producción literaria e intelectual contribuyeron a edificar la experiencia y la doctrina liberal. La familia real, exiliada en Francia, ordenó a las autoridades que se obedeciese al nuevo rey José I, hermano de Napoleón. Muchos españoles se negaron a obedecer a un monarca que no consideraban legítimo. Al grito de «¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los franceses!», el pueblo de Badajoz se amotinó el 30 de mayo de 1808. El caos político y la ruptura con las instituciones anteriores llevó a la formación de la Junta Suprema de Extremadura. La Junta Suprema de Extremadura se crea precisamente por la ausencia de un gobierno, debido a que Fernando VII en ese momento no ejercía el poder aquí en España, y se crean unos organismos a nivel nacional, van apareciendo una serie de organismos y en concreto aquí en Extremadura se crea esta Junta Suprema a finales del mes de mayo, en concreto el 30 de mayo, y a principios de junio queda ya constituida con la finalidad de lo que era toda la organización de la guerra, abastecimiento de la guerra, creación de un ejército, el avituallamiento necesario. A pesar de surgir en el seno de un movimiento popular, la Junta Suprema de Extremadura estaría constituida por los mismos individuos elitistas que formaban parte de la estructura del antiguo régimen. La principal tarea fue canalizar los ánimos del pueblo para hacer frente a la guerra. Las élites que vivían aquí sí estaban al tanto de lo que ocurría en el ámbito político, en Cádiz, y estaban al tanto de los nuevos decretos, de las nuevas leyes, de las nuevas normas que estaban aprobando. Pero salvo esa minoría privilegiada de élite, el resto de la sociedad estaba sufriendo sobre todo las inclemencias, la dureza de la guerra, ¿no? Tanto el ejército francés como el ejército español, como el ejército inglés y las guerrillas se abastecían de lo que encontraban en los distintos pueblos. Entonces, ese avituallamiento, ¿quién lo soportaba? Fundamentalmente el campesinado. El campesinado las pasó muy mal, pero pedían y solicitaban reiteradamente que se les devolviese lo que habían entregado. Muchas veces la misma Junta, aunque era favorable a devolver todo, de hecho, todos los expedientes aparecen que se les devuelva el dinero, que se les devuelva lo que habían entregado, pero muchas veces era imposible de llevarlo a efecto. Con las primeras disposiciones de la Constitución gaditana terminaba la vida de la Junta Suprema de Extremadura, que traspasaba sus funciones a los nuevos organismos que entonces se crearon. Pues yo creo que fue un organismo importantísimo, un organismo que sirvió para coordinar todo el esfuerzo de montones de gente aquí en Extremadura para luchar contra un invasor que se nos venía encima. De hecho, teníamos tropas francesas ya prácticamente ahí en Elvas, acantonadas, cuando empieza el movimiento aquí en Badajoz. Y entonces pues fue una manera de organizarse rápidamente. Montones de problemas que la Junta tuvo que desplazarse en montones de sitios porque no estaba segura, tenían que salir huyendo porque los franceses y la contienda se le echaba encima. Y entonces fue una época también bastante turbulenta. Se crearon otras juntas, por supuesto, en España, para que no se diera el desorden a nivel nacional, pues llegaron de acuerdo por parte de varias juntas de crear una junta central que gobernase y que coordinase todo el esfuerzo. Pero la Junta Suprema de Extremadura tuvo una importancia bastante decisiva en la coordinación.
De hecho, la Junta Central termina en 1810 y la Junta Suprema de Extremadura sigue hasta 1812. El 24 de octubre de 1812 se constituye la Diputación Provincial de Extremadura, que coordina a los 8 partidos judiciales en los que estaba dividida la región. La Junta cesó su actividad permitiendo la normalidad constitucional y la transformación del ámbito político extremeño. Considerarlo como la primera institución de lo que sería actualmente la Junta Autonómica de Extremadura. Se podría considerar como un primer eslabón dentro de las instituciones importantes. España y Francia eran aliados desde 1776, alianza ratificada en 1807 y protagonizada por otro extremeño, el primer ministro Manuel Godoy, también conocido como Príncipe de la Paz. El objetivo era seguir combatiendo a Inglaterra, el enemigo común, preparando una invasión hispano-francesa de Portugal. El ejército francés fue tomando posiciones en importantes ciudades españolas hasta verse sorprendido por el levantamiento popular del 2 de mayo, que provocó una larga y encarnizada guerra prolongándose durante 6 dramáticos años. Napoleón necesitó un ejército muy superior al calculado inicialmente para la invasión total de la península, objetivo que a punto estuvo de conseguir. El hecho de que fuera en Cádiz estuvo determinado por el desarrollo sobre todo de la guerra, es decir, a medida que los franceses van ocupando todo el territorio nacional, fuerzan a que la Junta Suprema se tenga que ir desplazando hacia el sur, y como la convocatoria de Cortes se había producido a comienzos de 1809, también la guerra hace que cuando haya que formarse las propias Cortes, pues el único sitio, uno de los pocos sitios que aún quedaban no ocupados por los franceses, era la ciudad de Cádiz. En las Cortes se formaron 2 grupos de diputados enfrentados, los liberales y los absolutistas partidarios de mantener el antiguo régimen. Los diputados liberales iniciaron la primera revolución burguesa en España con el objetivo de acabar con las estructuras de la monarquía absoluta. Las principales reformas propuestas fueron la libertad de imprenta, abolición del régimen señorial, supresión de la Inquisición, libertad comercial y desamortización de algunos bienes de la Iglesia. Las constituciones europeas en general de comienzo del siglo XIX y concretamente la española del XII tiene una parte importante de decir, incorpora un buen número de principios de lo que habían sido las 2 primeras constituciones liberales de la historia, la norteamericana de 1787 y la francesa del 89. De todos modos, no se debe olvidar que los propios liberales españoles entendieron que ellos no habían copiado las constituciones ni francesas ni norteamericanas, sino que lo que habían hecho había sido adaptar la antigua legislación española y la tradición y la cultura española a los nuevos tiempos, al nuevo sistema liberal. De modo que, entre otras cosas, las diferencias van a estar, por ejemplo, en el establecimiento, en el caso español, de la monarquía parlamentaria con la religión católica. Lo más relevante de ese periodo es que un conjunto de hombres nacidos en Extremadura y residentes en ella o fuera, porque desarrollaban su profesión en algunos casos fuera de la región, tuvieron un papel absolutamente extraordinario en las Cortes de Cádiz y dentro de la labor gaditana, en concreto en el desarrollo de la Constitución y en la aprobación de los más importantes textos jurídicos de aquella asamblea.